Vamos a dar lectura desde el verso 27 al verso 11 del capítulo 2. Vamos a dar lectura entonces desde el verso 27 del capítulo 1 al verso 11 del capítulo 2. Amén. Libro de Filipenses, estamos en el capítulo 1, ya finalizando el capítulo 1. Hemos visto cómo Pablo ora por los hermanos, cómo Pablo ama el Evangelio. Hemos visto cómo Pablo tiene esta indecisión si él partir con Cristo o quedarse aquí en la tierra para edificación de la iglesia. Amén. Si lo han encontrado, les voy a invitar que se pongan en pie. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, edificados en un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere el otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Tomen sus asientos. ¿Por qué hemos leído todos estos versículos? Para darle contexto. Cuando nosotros leemos estos primeros versículos del capítulo 2, en realidad no es que Pablo simplemente esté reconociendo a Cristo como nuestro Salvador y lo que Él hizo, que tomando la forma de hombre, ¿cierto?, se humilló, sino que Él está llamándole la atención a los hermanos en Filipos. Cuando nosotros leemos los versículos desde el 27 al 30 y continuamos, ¿cierto?, esta lectura hasta el verso 11, nos damos cuenta que Pablo les está llamando la atención y les está diciendo: hermanos, miren ustedes a Cristo, Él siendo Dios, Él siendo Hijo de Dios, no miró esa condición de Dios, sino que vino y se humilló hasta muerte de cruz. No estimó eso, lo dejó ahí de lado, y Él vino y se humilló por ustedes. Es por esto que les dice en el verso 28, dice: de ninguna manera estén atemorizados. O en el verso 27, dice: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo,
de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, puede haber de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes, no mirando al otro por debajo, sino que mirándolo como superior al otro. Esto es lo que está diciendo Pablo. Cristo se humilló por ustedes y no miró y no puso su condición de Dios sobre ustedes, que son simples humanos, sino que Él se humilló, se puso por debajo de nosotros y dio su vida por nosotros. Es esto lo que les está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Filipos vemos que habían diferencias. Cuando vino Epafrodito a visitar a Pablo, él no traía tan solo, como ya hemos dicho anteriormente, él no traía tan solo víveres, él no traía recursos para Pablo, sino que también traía noticias de lo que estaba sucediendo en Filipos. Hermano, tenemos conflicto, hay hermanas que se están discutiendo más de la cuenta. Es por esto que Pablo le dice, estén unánimes, sintiendo una misma cosa, pensando lo mismo, ayudándose. Hermanos, ¿cómo van a estar peleando? ¿Cómo van a haber discusiones entre ustedes? Están siendo perseguidos, están siendo encarcelados. Deben estar unidos, deben estar unánimes, deseando lo mismo, luchando por lo mismo, predicando lo mismo, que es Cristo Jesús. Vemos otra situación similar en la iglesia de Corinto. Es por esto que Pablo escribe la primera carta a los Corintios y les dice, porque ahí habían algunos que decían, no, yo predico en el nombre de Cristo, no, yo predico en el nombre de Apolos, no, yo predico en el nombre de Pablo. Y Pablo le llama la atención y les dice, ¿está dividido Cristo? Y de hecho les dice, menos mal que yo no los bauticé a ustedes, porque si yo los hubiese bautizado, ustedes me hubiesen hecho una estatua. ¿Son ustedes sabios?, les dice Pablo, les llama la atención. ¿Por qué? Porque en nosotros como hermanos no deben haber divisiones, no deben haber contiendas, debemos estar unidos, unánimes, deseando una misma cosa, predicando una misma cosa, que es a Cristo Jesús. Dice el verso 27, no solamente compórtense de una manera digna, no tan solo compórtense como ciudadanos del reino de los cielos. No deseen solamente ser ciudadanos del reino de los cielos, sino que compórtense como ciudadanos del reino de los cielos, del evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos, dice Pablo, o que permanezca ausente, pueda haber de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la misma fe del Evangelio. Sigue diciendo en el verso 28, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Esta iglesia estaba siendo perseguida. Esta iglesia estaba siendo apresada. En aquellos tiempos se vivía persecución política, persecución social, como la que nosotros también ahora silenciosamente también estamos viviendo estas persecuciones. En algún momento se les llamó a los cristianos peligrosos. Ellos podían destruir el imperio. Es por esto que César se preocupaba, ¿qué está pasando con esta colonia? ¿Por qué? Porque César era llamado Señor. Él era el Señor del imperio. Y todos tenían que doblar sus rodillas ante este Señor. Pero lo que estaba predicando Pablo y lo que decía el Evangelio era que César no era el Señor, sino que Cristo es digno de que se doble toda rodilla y que todo hombre se arrodille y lo confiese como su Señor. Era por eso que era peligroso el cristianismo para estos hombres y los perseguían y los trataban de callar. Pero el Evangelio seguía creciendo esta verdad. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros somos llamados, es un llamado irresistible, es irrevocable. No nos podemos resistir al llamado que Cristo hace en nuestras vidas. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones es algo tan tremendo que nos transforma y nos cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de querer las cosas. Ahora deseamos honrar a nuestro Salvador. Deseamos alabarle. Deseamos el momento en el cual podemos compartir con nuestros hermanos y escuchar las palabras del Señor. ¿Qué más puedo saber? ¿Qué más puedo aprender? ¿Cómo puedo más agradar a Cristo? ¿De qué forma puedo agradarle más? Debo empezar a apartarme de aquello, a dejarle lo malo. Y busco más a Cristo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y no es que sea de nosotros, porque no es por nuestras fuerzas, porque nosotros deseamos siempre el mal, desde el principio. Y si vamos al principio, nos encontramos con este cuadro de Adán. El hombre natural desea el apartarse de Dios de tanta forma que no desea a Dios. Al contrario, él quiere ser igual a Dios. Quiere llevarse por sus pensamientos, por su propio racionamiento, pensando que es superior a Dios. No, yo tengo la razón. Y eso nos pasa entre nosotros, entre hermanos, muchas veces nos pasa. Nos cuesta mucho pedir perdón, nos cuesta mucho someternos porque pensamos siempre que yo tengo la razón. No, yo soy, ¿cómo yo voy a pedir perdón si a mí me han ofendido? ¿Cómo yo voy a dejar si yo tengo la razón? Y es por esto que ocurren muchas cosas. Es tanta esta rebeldía que está en nuestros corazones, este orgullo que está en nuestra naturaleza humana, que nos lleva a apartarnos de aquello. Y sin ir más lejos podemos verlo en los gobiernos. Si vemos guerras es porque el hombre quiere poder y desea tener siempre el poder y el control sobre las cosas. El enemigo, Satanás, no tuvo que hacer mayor esfuerzo para hacer caer a Adán. Simplemente tergiversó un poco y le dijo: si comes de ese árbol serás igual a Dios. Eso fue lo que tuvo que decir. Génesis capítulo 3, verso 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, ¿cierto?, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán no pudo resistirse al ser igual a Dios. Y hoy esto está en cada hombre. El hombre quiere ser igual a Dios. Quiere tener la razón y el poder sobre todas las cosas. Y el control, y quiere dominar las cosas, y quiere dominar las situaciones. Pero hermanos, el único que tiene el control y el único que controla todas las cosas es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Adán quiso ser igual a Dios. Y nosotros no somos distintos a Adán. Usted me dirá: pero yo no quiero tener superpoderes. Yo no quiero volar. Yo no quiero tener el poder, el control de cambiar las cosas. Pero sí piensa en tener la razón sobre todas las cosas. Es que yo tengo una opinión acerca de la vida. Y esa opinión es mi opinión. Y el hombre es lo que piensa hoy en día. No. Pero ¿por qué yo tengo que pensar igual que ustedes? ¿Por qué yo no puedo creer que soy un perro? Si es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Y usted le dice: oye, pero mira, lo natural es que nosotros somos hombres. Y tú tienes que vestirte como hombre, no como perro. No, pero yo quiero ser perro. ¿Y quién va a cambiar
mi forma de pensar. No, pero es que lo natural, no, pero yo quiero ser perro. El hombre está tan corrompido que quiere tener la razón sobre lo que no tiene la razón. Y la palabra nos enseña esto, eso es lo que está ocurriendo, es por esto que el hombre pecó y es por esto que nosotros no deseamos a Dios. Pablo dice, no desearon a Dios. Dios los entregó a mentes reprobadas porque no querían a Dios. Nosotros no deseamos a Dios. Como hombres nosotros no queremos a Dios. Lo detestamos, lo odiamos, queremos siempre hacer las cosas conforme a nuestro propio entender, conforme a nuestro propio parecer, a nuestro propio racionamiento, que es un racionamiento entenebrecido. Fue tal la caída del hombre que nuestro pensamiento y nuestro corazón fue completamente entenebrecido y ya no deseamos a Dios. A poco andar después de la caída de Adán y Eva, el hombre salió del huerto y dijo, vamos a hacer una torre. ¿Para qué hacer una torre? Para ser igual a Dios. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 11, verso 4, la torre de Babel. Así dominaremos todas las cosas. Y Dios, Él no impidió que hicieran la torre. Simplemente Él confundió su lengua. Desde ahí las lenguas son distintas, todos hablaban el mismo idioma, pero hasta ese momento Dios cambió solamente el idioma. Ese es el poder de Dios. Y el hombre siempre queriendo ser superior a Dios. Nos encontramos hoy en día con hombres que... ¿Quién quiere ser más fuerte? Yo soy más fuerte que mi compañero. No. ¿Tú crees que él me va a poder hacer algo a mí? No, yo soy más fuerte. Guerras, vemos guerras en el mundo sin ver las consecuencias. A los hombres les da lo mismo si mueren 10, 20 o 100.000 personas, porque ellos quieren tener el control sobre todas las cosas. Sus corazones están entenebrecidos. ¿Quién es más decidido? Yo soy más decidido. No, yo soy más valiente. Yo, si puedo tirarme de un puente, me tiro del puente. Yo soy más valiente que el resto. Corazones orgullosos, corazones rebeldes, codiciosos, llenos de maldad. Esa es la naturaleza del hombre. Y esto está en cada uno de nosotros. Queremos ser más sabios que Dios y nos apartamos de Dios. Es por eso que hay entre nosotros muchas veces diferencias. No queremos someternos a la voluntad de Dios. Verso 28 de Filipenses capítulo 1, lo que estamos leyendo, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Como decía, estos hombres querían arrasar con el cristianismo, como lo que vemos hoy en día, porque era peligroso para ellos, hombres codiciosos. Pero Pablo dice, lo cual es señal de perdición para ellos. El hombre cuando se cree ser superior a Dios, está perdido, condenado, lejos de Dios, a no ser que Dios abra sus ojos. Nosotros no éramos diferentes a ellos, pero Dios abrió nuestros ojos. Él vino con su amor, nos miró y nos apartó de ello, de aquellas cosas. Y ahora dice, pero esto es salvación para ustedes. Seremos perseguidos. Vemos la persecución. Y esto lo vemos noticias cada día. Nigeria. El 80% de la persecución en el mundo está ocurriendo en Nigeria. Iglesias azotadas completamente. Hermanos muriendo por la causa de Cristo. En China, en Corea del Norte, en Medio Oriente. Y esto sigue avanzando. Esto sigue avanzando. A nosotros tal vez no nos ha llegado o no nos ha impactado directamente, pero va a llegar un momento en el que sí nos va a impactar. Sí nos va a tocar.
Y Pablo nos dice, de ninguna manera estén atemorizados. ¿Estamos atemorizados nosotros? ¿Nos preocupa esto? ¿Nos preocupa que nos persigan? ¿Nos preocupa que nos cierren las iglesias? Hermanos, estemos confiados en nuestro Señor, porque esto es señal de salvación. Para ellos es señal de perdición, para nosotros es señal de salvación. Y esto no de nosotros. Esto no es porque yo se los diga, sino que es de Dios. Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Si nosotros vivimos en esta tierra y si vivimos bien, gloria a Dios. Y si morimos y padecemos persecución, gloria a Dios también. Porque nos espera una eternidad con nuestro Salvador. Él es nuestra ayuda. Él es nuestra fuerza. Si nos sentimos débiles, atemorizados, Señor, fortalece mi fe. Ayúdame, Señor, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la persecución. Cuando hablamos del Evangelio, muchos se ríen de lo que podamos decir. Señor, ten misericordia de ellos. Sigue diciendo en el verso 29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo el creer en Él. Hermanos, no es que nosotros prediquemos solamente que con Cristo lo tenemos todo y vamos a ser felices y va a ser todo color de rosas. Porque eso es verdad, con Cristo estamos bien. Y si hay problemas, estamos contentos y gozosos porque nuestro Señor está con nosotros. Pero vamos a padecer, nos vamos a enfermar, vamos a morir. O sea, vamos a padecer igual. Y de hecho, la palabra nos enseña que vamos a pasar estas cosas. Porque no tan solo se nos ha dado el creer en Él y ser salvos por Él. Eso es maravilloso, es mi Salvador. Pero también dice que somos, porque no se les ha concedido por amor de Cristo. Fijémonos bien en esto, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, por amor de Cristo, no solo el creer en Él. Somos bienaventurados, tenemos a Cristo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, vamos a vivir una eternidad con Él, gloria a Dios por eso. Pero no tan solo se les ha concedido por amor el creer en Él, sino también el sufrir por Él. Por amor, dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo el padecer por Él, el sufrir por Él. ¿No es contradictorio esto? O sea, por amor de Cristo se nos concede el sufrir por Él. Por amor de Cristo se nos concede el sufrir por Él. Si debiéramos tenerlo todo, Él es Dios. Pero Jesús les decía a sus discípulos, cuando leemos Juan, el Evangelio de Juan capítulo 17, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, Cristo nos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Seremos aborrecidos. Seremos aborrecidos por el mundo, por el predicar el Evangelio, por el predicar las verdades de Cristo. Seremos aborrecidos. Eso nos está diciendo.
¿Por qué? Porque no somos del mundo, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Ya no nos deleitan las cosas de este mundo. Pero Él dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él es quien nos guarda del mal. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo no es del mundo, Cristo es eterno. Cristo vino desde la eternidad y es donde moraremos con Él. Es donde moraremos con Él. Ahora debemos santificarnos en nuestro Señor para glorificarle a Él. Debemos alabar su santo nombre, su santo nombre. Nuevamente, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino que sufrir por Él. Y ahora, verso 30, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora está en mí. Entonces ahora nosotros decimos, ¿qué es mejor? Tenemos esta misma indecisión. El vivir por Cristo y glorificar a Cristo, o el partir y glorificar a Cristo. Eso es lo que les está diciendo Pablo a los hermanos. Que debemos glorificar a Cristo en nuestras vidas. Y si no estamos glorificando a Cristo en nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿hemos conocido realmente a Cristo? Y si no lo hemos estado haciendo, debemos buscar glorificar a Cristo. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, debemos desear a Dios. Si nos cuesta orar, si nos cuesta tener un hábito de lectura diaria de la Biblia, si nos cuesta ayunar, si nos cuesta obedecer y un sinfín más de, si nos cuesta, debemos ejercitarnos en Cristo Jesús. Debemos buscar más de Él. Nuevamente Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Debemos buscar a Cristo, que es la verdad, y su palabra es verdad. Teniendo el mismo conflicto que vieron en mí. Cuando leemos Filipenses 1:21 al 22, vemos el conflicto que había en Pablo. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir es la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el conflicto de Pablo. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera porque estoy anunciando a Cristo, porque estoy glorificando a Cristo, porque Cristo está siendo reflejado en mi vida. Entonces no sé cuál escoger. ¿Por qué? Porque si en mi vida yo glorifico a Cristo y reflejo a Cristo, y si muero voy a glorificar a Cristo, no sé cuál de las dos escoger. ¿Tenemos nosotros este mismo conflicto que estaba en Pablo? Y lo que Pablo les pregunta a los hermanos, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí, ahora oyen que está en mí. ¿Tenemos nosotros este mismo conflicto? Debemos buscar este conflicto en nosotros. O sea, preguntarnos, si estoy aquí, estoy glorificando a Cristo, y si muero, voy a glorificar a Cristo. Esa es la pregunta. ¿Seremos perseguidos como leíamos anteriormente? ¿Seremos rechazados? ¿Seremos odiados por la causa de Cristo? Pero nuestro consuelo es el Señor. Nuestro consuelo es nuestro Salvador. Su gloria es la que nos espera.
el que vivamos una eternidad con nuestro Salvador. Es ahí donde apunta, amándonos los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros. Y como dice los versículos en el capítulo 2, mirando a mi hermano que está a mi lado como superior a mí, ayudándolo, fortaleciéndolo, estando en un mismo sentir, en un mismo espíritu, a pesar de la dificultad, a pesar de la persecución. Debemos ayudarnos, porque unidos vamos a pasar esta persecución no importando lo que padezcamos, pues estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. ¿Y cuál es este sentir? El que Cristo murió por nosotros y nos dio una eternidad con Él. Oremos al Señor.